Ok, gracias Raulito por dirigir esta tecnología y esta modalidad de compartir la palabra. En realidad, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche una vez más. Gracias por tu Hijo Jesús y gracias por tu Espíritu que nos ayuda a entender y a comprender mucho más la profundidad de tu amor, Señor. Te pido que esto que podamos compartir en el día de hoy, Señor, pueda ser de bendición a nuestras vidas, Señor, y que tú puedas glorificarte en medio de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Quiero compartir algo que ha estado latente todos estos últimos tiempos en mi corazón. Está en Lamentaciones 3, el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Lamentaciones 3, 37 al 41. Cuando me dijeron si podía compartir algo de la palabra, pensé y hacía muy fuerte en mi corazón estos versículos que estamos viviendo, una cotidianidad diferente en estos días, una simplicidad o algo donde el cristiano está aprendiendo a vivir o acostumbrándose a cosas nuevas, pero Dios sigue siendo soberano. Entonces, el Dios soberano y la cotidianidad del cristiano, el día a día para entender cómo debemos manejarlo. Vamos a leer lo que dice Lamentaciones 3:37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esta palabra la estaba compartiendo en un estudio acá el pastor de la iglesia y habla primero en el versículo 37, nos muestra la soberanía de Dios. Todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado y todo lo que acontecerá, pues manifiesta el poder soberano, absoluto y supremo de nuestro Dios. Dios posee poder y autoridad suprema, de manera que tiene un completo control. Pudiéramos decir que esto, lo que estamos viviendo, o que algunas circunstancias de nuestra vida pareciera que están fuera del control de Dios. Pero si decimos eso, no entendemos la soberanía y la grandeza del poder soberano de nuestro Dios. Él es el Señor de la gloria y decimos y cantamos, Él es el Señor de la gloria, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que da orden a todo lo que existe, a la creación. Él dio orden a las estrellas, dijo, vamos, vénganse ustedes por aquí y se instalan en los cielos. Él da orden, dio límites al mar. Hasta aquí llegan, no se van a sobrepasar, no van a salir. Dio orden completo y la creación obedeció. Y hasta allí está hasta este día, no se ha movido. Y lo que pasa en la naturaleza, en la creación de Dios, es porque Él lo manda, es por lo que Él dice. Dice el 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nuestra vida hasta este día, hemos tenido que tomar decisiones, quizás algunos muy abruptos, otros muy pacientes, otros corriendo, pero dentro de todo el margen de la posibilidad que nos da Dios, Dios decide qué hacer y qué no hacer con nosotros. En el Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo de que está sucediendo algo que está lejos de nuestro conocimiento. Muchas otras personas hace 100 años con otras pandemias también vivieron, pandemia de la gripe española, más de 100 años, que también dijeron, bueno, se le escapó la mano al Señor en ese tiempo. Él es soberano, Él es Dios soberano.
no hay nada que pase, que Él no haya mandado y que no existe. En el versículo 38 dice, de la boca del Altísimo, Lamentaciones 3, no sale lo bueno y lo malo. Estudiando en estos tiempos la vida de Job, cuando de tener tanto, no tuvo nada, de tener todo, familia, casa, posesiones, no tuvo nada. Le dice a su esposa que le está diciendo, ¿por qué tú no niegas de Dios? ¿Hasta cuándo le vas a seguir? Hasta su integridad en su fe. Le dice, ¿podré yo aceptar lo bueno de Dios y no lo malo de Dios? Pareciera que Dios nos da cosas malas, pero Él no es el creador de lo malo. Él creó todo, pero le da permiso a lo que pueda acontecer, como sucedió en la vida de Job. Y por eso, aquí dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Él controla todo, es soberano todo, Él es todopoderoso, y en su vida, y nuestra vida está en su mano. Entonces, si nosotros podemos entender y comprender que el Dios soberano gobierna nuestra cotidianidad, nuestra simplicidad, nuestra nada, en medio de este mundo, lo pequeñito que somos, pudiéramos quizás ver diferente las cosas y no quejarnos, o no quejarnos tanto de lo como lo hacemos. Pues estuve revisando algunas cosas en el pueblo de Israel, en el Levíticos 13, hubo una ordenanza para el pueblo de Israel cuando apareció eran las instrucciones para la lepra, las leyes contra la lepra, que el leproso, según la llaga que tenía, se lo pueden leer más adelante en su Biblia, en Levíticos 13, podía tener diversas llagas, como decir ahorita, diversos síntomas del COVID-19, y tiene más, tiene menos, tiene problemas respiratorios, no tiene síntomas y tiene síntomas. En aquel tiempo se Dios estableció para el pueblo de Israel unas leyes acerca de la lepra. Y entonces, en ese tiempo, la llaga, si era de una manera, el sacerdote tenía que tener 7 días aislado al leproso, en cuarentena. Si después 7 días se recuperaban, entonces el sacerdote decía otra cosa. Si no se recuperaba el leproso, volvían 7 días de separación, de aislamiento, pues. Y después venían 7 días si aparecía, si no aparecía, si mejoraba o no mejoraba la llaga, entonces el sacerdote decía si podía o no incorporarse al pueblo. Si no mejoraba, ¿cuál era la condición que del leproso? El leproso tenía que decir, inmundo, inmundo, soy impuro. Tenía que pregonarlo a la gente, porque la gente tenía que entender su condición. Y cuando se menciona la lepra y se compara esta historia del pueblo de Israel en la historia de redención que Dios manejó, planeó, construyó desde el principio, vemos que eso como manifiesta la condición de pecado del hombre. Entonces, en nuestra cotidianidad, la gente no dice pecador, pecador, no lo dice, no lo decimos. No andamos pregonando, soy pecador, ¿verdad? Y eso fue un tiempo que vivió el pueblo de Israel, pero el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de mañana, es el mismo Dios de siempre. Y nos está diciendo, hey, revísate, cómo está tu condición delante de ese Dios soberano que ha hecho todas estas cosas. Nos ha tocado vivir estos tiempos extraños en donde la gente, aparentemente esa palabra pecado está fuera de moda, y no estoy diciendo que vamos a ir a hacer y a cumplir y a ir a pecar, no, sino que nuestra condición delante de Dios realmente somos de este tamaño delante de un Dios que ni siquiera lo podemos ver. Y que estábamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos capítulo 3. Entonces esta historia que estuve recordando de Levíticos 13 me
me llamó mucho la atención, donde decía, el Señor confinó a los hebreos a quedarse en sus hogares, también, en ese tiempo. Y cuando pasó la Pascua, el día que iba a pasar el ángel de la muerte, también se quedaron. ¿Por qué? Era mientras la muerte pasaba alrededor de ellos. Eso está en Éxodo 12:23. El Señor lo mandó, no fueron los israelitas, no fueron el pueblo de Dios. El Señor les dijo y les dio la orden. Miren, yo voy a hacer esto lo voy a hacer. Quédense en su casa. Y el soberano Dios fue el que ha ideado todas las cosas para nosotros poder acercarnos a Dios. El versículo 38 de Lamentaciones 3 dice, de la boca del Altísimo nos sale lo bueno y lo malo. Quizás hoy estamos aquí, quizás mañana no estamos, pero nuestra vida, si estamos escondidos en la mano de Dios, está seguro porque tiene un final eterno, tiene un propósito eterno, no se basa en esta vida temporal. Hay mucha gente, pues lo que les comentaba en Job 10, que pues recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Cuando vemos que todo se cae a nuestro alrededor, nos quejamos contra Dios, renegamos de Dios, o decimos, Dios no está, Dios no existe, o se le escapó a Dios. Pero si todo está bien, Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios me ama, pero cuando estoy pasando por una circunstancia difícil, Dios no me ama, Dios me ama. Cuando estoy pasando por una adversidad de este tipo de situaciones donde nuestra vida dice, no sabemos qué va a pasar, a lo mejor ¿no? Nos contagiamos o alguno de nuestros familiares, que Dios los guarde y que Dios nos proteja. Dios no nos ama, Dios nos sigue amando porque igual envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ese es un amor que no se acaba, que es eterno y que nunca se acabará. El versículo 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre vivir? Esta pregunta me quedó a mí cuando leí este versículo. ¿Por qué nos lamentamos? ¿Qué es el lamento? El lamento es una expresión de dolor, de suspiro, de queja, de fastidio, de pena. Cuando nos lamentamos, pudiéramos traer algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Samuel 18:33, leemos en ese capítulo cuando David lamentó la muerte de su hijo Absalón. Se murió su hijo, el rey David, las misericordias eternas de David. Pero se murió y él se lamentó, pues hubo un quejido. Y el versículo 39 de Lamentaciones 3 dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Nos podemos lamentar en un tiempo de dolor. La Biblia dice, cuando hay un enfermo que haga oración. Si está alegre, que cante alabanza. Hay unas expresiones de sentimientos y de manifestaciones humanas que no podemos negar. Y vamos a llorar, vamos a reír, vamos a gozarnos. Pero en este versículo dice, ¿por qué se lamenta el hombre? También en Lucas 22, capítulo 22, versículo 34, 61 y 62, está la historia de la negación de Pedro a Jesús. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, un ejemplo. ¿Qué dice Lucas 22? Se voy a buscar 61. Creo que todos lo conocen. Lucas 22, 61. Y 62. Dice, entonces vuelto el Señor Pedro, Lucas 22, 61. Vuelto el Señor, imagínense que el Señor amaba y estaba anhelante de servir a Jesús, pero sabía que le iba a negar. Y Pedro, saliendo fuera, en el versículo 62, lloró amargamente, se lamentó amargamente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos lamentado amargamente, como Pedro, por haber negado a Jesús? ¿Cuántas veces nos ha dolido en nuestro corazón
tener tan simple el hecho de que Jesús murió en la cruz por mí y me salvó por su preciosa gracia. ¿Cuántas veces hemos podido decir algo y no lo decimos? Entonces, en este lamento, en esta presión de dolor, con estos ejemplos de la Biblia, nosotros, podemos leer aquí lo que está diciendo el profeta Jeremías. ¿Por qué se lamenta el hombre? Hablando en aquel tiempo hacia el pueblo de Israel, dice y explica en el versículo 39, laméntese el hombre en su pecado. Palabra fuera de moda para muchos. O donde muchos se complacen, donde hay algún pecado que tú te puedas doler y lamentar, muchos otros se pueden alegrar y se pueden complacer. Dios te dice algo y tú dices no. Entonces, ver nuestra condición de pecado es contemplar lo horrible, la miseria del pecado, y una cosa como fea, como con lo que no podemos luchar y ver, y con lo que no podemos jugar. Laméntese, si hay algo que le va a levantar el hombre viviente, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, separados. ¿Cómo yo me voy a gozar en algo que me separa del Dios soberano y creador de todo? En Romanos 5:8 nos da una esperanza de vida para que ese lamento de si realmente tenemos ese dolor en nuestro corazón, de por muy pequeño, a veces vemos un pecado muy grande, y muchas personas, las que han ahora, vemos aquí, el que mató al hombre negro, el policía, sino el que ataca a otra persona, cosas aparentemente grandes, socialmente grandes, pero ¿qué hay más allá de nuestro corazón? Nuestro orgullo, nuestra indiferencia, nuestros malos deseos, malos pensamientos. Lamentamos nosotros realmente tener eso dentro de nosotros. Es una condición natural de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Qué alegría, qué gozo, qué cambio de perspectiva para ese lamento que puede estar en mi corazón. Y cuando yo entiendo que puedo mirar ahora de una manera diferente al Dios soberano en mi simplicidad, en mi, no sé cómo decirlo, lo finito, pequeñez, nada que soy, delante del Dios que me miró y me amó y entregó a su Hijo por mí. Recuerdo este versículo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dios envió a su Hijo para quitar nuestro pecado, para quitar el pecado que mucha gente disfruta y ama. Mucha gente disfruta mentir, mucha gente disfruta tener tantas cosas, no lo quiero mencionar porque son tantas cosas. Frutos de la carne, los frutos del espíritu, que tenemos que recordar. Y eso, para quitar aquello, Jesús lo hizo para quitar aquello que nos aleja de la compañía de Dios. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero estar si mi corazón siempre está inclinado hacia el mal? Mi corazón siempre va a estar engañoso, es el corazón. Siempre va a haber un pensamiento o una cosa que me va a decir que yo tengo una condición de la cual me debo lamentar, como lo dice el profeta Jeremías, 600 años antes de que naciera Jesús.
a un pueblo que estaba marcando la historia de la redención de Dios y que llegaría hasta este día, por amor a nosotros. Entonces ahora me volteo y miro la cruz y veo que hay algo que pasó grandioso, sorprendente, fue para acercarme a Dios, para darme una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ese lamento al cual el profeta está llamando al pueblo de Israel, laméntese el hombre de su pecado. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Lo voy a buscar por aquí. 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Desde el principio lo mandó. Desde el principio creó el plan. Desde el principio diseñó toda la manera de rescatarnos. Si fuéramos infieles, ¿cuántas veces yo no he sido infiel a Dios? En promesas, en palabras, en pensamientos, en acciones, en gestos, en pensar de otra persona. He sido infiel. He sido transgresora de lo que Él me dice que no haga. Y me lamento. Cuando yo tengo ese dolor, cuando yo tengo ese sentimiento de que fallé, voy más o menos bien. Porque hay un dolor en mí que no lo está teniendo aquel que se goza en el pecado. Y que te está diciendo, tu papá te ama y quiere que vuelvas a Él. Como lo dice Hebreos 12. Dios al que ama disciplina. Entonces, lo malo que me está trayendo a mí hacia Dios, ¿lo quiero ver malo o quiero ver el rescate que está haciendo Dios por mí? El rescate que está planificando y que está haciendo Dios para que no me pierda, para que no me vaya sin Él, para que no deje de disfrutar su compañía. Muchas veces pecamos en decir que no necesito a Dios. Hago todo mi día y señalo y hago y me paro y preparo y la comida y hago todo. Y no necesito a Dios en ningún momento. Pero sí lo necesitamos. Lo necesitamos en cada momento. Versículo 40. ¿Cuál es la exhortación a lo que lleva este profeta a un pueblo que se estaba apartándose y negando y transgrediendo tantas cosas que Dios le había dicho? Escudriñemos nuestros caminos. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Señor. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar. Cuando yo voy a buscar algo, escudriñar. Los chiquitos míos, cuando quieren conseguir un chocolate, escudriñan todo el gabinete. Y lo consiguen. Y lo consiguen. Mira, la chiquita Adriana es la perfecta, me dice, mamá, te conseguí tu secreto. Escudriñan y abren la gaveta y buscan, y si no se montan en una silla, me abren el bolso, todo lo que tengan. Ellos saben que yo puedo esconder un chocolate para controlarlo, más o menos. Escudriña. ¿Qué te dice aquí? Escudriña nuestros caminos. Estamos caminando en un día a día. Año 2020. Escudriña este año. Escudriña este tiempo. Escudriña lo que has vivido. Escudriña lo que has pasado. Y después que escudriñes tu camino y busques, algo vas a encontrar, algo encontramos de lo que Dios quiere que veamos. Y después que encuentres lo que Dios te está mostrando y te quiere mostrar, vuélvete a Jehová. Le dice aquí, volvamos a Jehová. En el Salmo 139, 23 y 24, el salmista dice, y es una oración que puede ser difícil decirla, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Qué confianza para él.
y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Escudriñar, revisar lo que hemos hecho. Y Hebreos 12:2, también lo tengo por aquí, para ir terminando. Hebreos 12:2. Me da una enseñanza que ahora con un nuevo nacimiento y una nueva perspectiva de vida en Cristo, me dice cómo andar, cómo volver a ese camino. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Volver a Jehová es poner los ojos, quitar la mirada de donde la tenemos, que está lejos de él, y volver los ojos, poner los ojos a la cruz, a Jesús, a donde él ya lo venció todo, él ya lo ganó todo, él lo hizo todo por nosotros. Dios tiene una infinita misericordia. En esta Lamentaciones 3 dice, por la bondad de Jehová, en los versículos antes, no hemos sido consumidos. Por su bondad, aquel pueblo no fue consumido, a pesar de las transgresiones, y quedó un remanente, y Dios lo rescató del cautiverio, para que su plan de redención llegara hasta este día, y va a seguir llegando hasta que el día el que él venga. Volvamos a Jehová. Dios es y tiene, así como es soberano, es infinita misericordia. No dice que nuevas son cada mañana sus bondades. Nuevas son cada mañana. ¿Por qué necesitamos nosotros nuevas misericordias? Porque a veces nos apartamos, porque dejamos de mirar a Dios, porque no nos lamentamos de lo que pecamos, y porque nos queremos hacer o olvidarnos de que lo necesitamos. Necesitamos su misericordia cada mañana para llevarnos como unos niños a Cristo, se decía el pastor esta mañana, para llevarnos como unos niños al Señor. Necesitamos ese mediador que es Jesús a favor de nuestra vida, que murió en la cruz, es el único, que no va a haber revelación natural, no va a haber revelación humana que nos pueda explicar la grandeza y el amor de Dios. Y que nosotros, su creación, el hombre, fue creado con el propósito de glorificar el hombre, a Dios, perdón, de glorificar a Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios. Entonces, volverme al Señor y amarle de manera que mi vida, en lo que pueda hacer, le pueda glorificar. Hoy es un buen tiempo para reflexionar, y yo pienso que estamos viviendo el tiempo que Dios quiere que vivamos para afirmar nuestra vida en Él, fundamentar su vida, su fe, su carácter, su santidad, su justicia en nosotros, que solamente la tenemos a través de Jesús, el autor y consumador de la fe, que el cual sufrió la cruz, menospreciando todo oprobio. No le importó el sufrimiento que pudo tener por nosotros, porque nos iba a llevar de vuelta a su diseño, a su manera de la cual nosotros fuimos creados. Leí un artículo que decía el pastor de una iglesia en Wuhan. Un pastor de la iglesia anónimo, leí en un artículo, decía, la paz de Cristo no está en Wuhan, donde salió el virus. La paz de Cristo no está para quitarnos del desastre y la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y la muerte, porque Cristo ya venció estas cosas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acerquémonos con confianza, dice Hebreos 4, para alcanzar la gracia y el oportuno socorro. Que Dios los bendiga, y espero que podamos volver a nuestra mirada siempre, cada día, al Señor y a lo que Él hizo por nosotros, y estar agradecidos de todo lo que Él hizo y hará por nosotros.
Amén.